Marcos 9, 30 al 37. ¿Quién es el más grande? Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía: yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero 3 días después resucitaré. Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero tenían miedo de preguntarle. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo: si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, quien fue quien me envió. En este pasaje vemos que los discípulos aún no entienden. Después de todo lo que han visto y escuchado, aún no entienden. Pero no debemos criticarlos mucho. Estoy seguro que yo estaría igual de confundido y sin comprensión. Estaban siendo confrontados con cosas completamente inesperadas. Nada que Jesús hacía y decía cuadraba con sus expectativas. Jesús esperaba que ellos cambiaran completamente su forma de pensar y su forma de entenderse a sí mismo y a Dios y a su cultura, porque el programa de Jesús era verdaderamente revolucionario. Aún hoy nos cuesta entender a Jesús en su propio contexto histórico. Los discípulos aún no podían romper sus esquemas, su cosmovisión, y nosotros tenemos la tendencia de acomodar a Jesús a nuestro propio contexto, en vez de buscar entender a Jesús según su contexto. Forzamos a Jesús a caber dentro de nuestra forma de pensar y nuestra cultura y nuestra sociedad moderna y nuestra forma de entender la vida cristiana y la iglesia cristiana. Forzamos a Jesús dentro de los moldes nuestros que tenemos, y así igual hacían los discípulos en su momento. En cuanto a los discípulos, Jesús les hablaba mucho en figuras y no entendían. Jesús les hablaba en parábolas, en mensajes ocultas, y poco a poco ellos aprendieron a entenderlas. Y con las explicaciones de Jesús hechas en privado, aparte de las multitudes. Cuando Jesús les habló, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que Jesús estaba hablando acerca del pan. Jesús siempre los lleva a pensar más allá de lo superficial y encontrar el verdadero significado de las cosas. Y ahora Jesús les dice que lo van a matar y que luego Él va a resucitar. Lo que Jesús les decía es lo que literalmente va a pasar. Y ellos, buscando un significado oculto o espiritual o figurado, no entendieron que Jesús realmente lo iban a matar. Pero como lo que está enseñando Jesús es en privado y no ante las multitudes, Jesús en este caso les está hablando de manera directa, de manera literal, sin parábolas, sin sentidos ocultos. Es interesante que esto es tan importante,
lo de la muerte y la resurrección de Jesús, que Jesús se lo dice de manera clara, directa y sin figuras. Luego en Jerusalén, Jesús haría cosas extrañas, cosas, diría, aún más extrañas. Pero en este momento, a los discípulos simplemente trata de decirles lo que Él claramente, de la manera más clara, Él les dice lo que va a pasar. Él sería entregado, lo van a matar y luego resucitará. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué no entendieron? Pues primero, como hemos dicho, no cuadraba que el Mesías iba a morir para ellos. En general, los judíos estaban esperando que llegara el Mesías. La mayoría de los judíos esperaban que Dios les iba a enviar el Mesías, el Rey de Israel, ungido por Dios para librarlos y rescatarlos. Pero nadie esperaba que el Mesías iba a morir. No tiene lógica un Mesías muerto. ¿Cómo puede un Mesías muerto realizar todo lo que tenía que realizar? ¿Cómo puede un Mesías muerto librarlos y rescatarlos y cumplir todas las cosas que Dios tiene para él? Entonces, cuando Jesús les dice que tenía que morir, probablemente los discípulos pensaron que Jesús otra vez estaba hablando en parábolas y figuras, en vez de entender de manera literal. Y no podrían entonces descifrar algún mensaje simbólico en esas palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús habla del Hijo del Hombre. Jesús está hablando de sí mismo y se autodenomina el Hijo del Hombre. Aquí la frase simplemente significa yo. Jesús quiere decir, yo seré entregado en manos de los que me han de matar. Por supuesto, Marcos sabe que la frase tiene ese eco de la famosa visión de Daniel, en Daniel capítulo 7, donde aparece una figura como un hijo de hombre, y cuya interpretación en Daniel 7, el Hijo del Hombre se refiere a los santos, el pueblo del Dios Altísimo. Así como ha hecho antes, Jesús toma este título para sí mismo y se lo aplica a sí mismo. Y esto también parece haber confundido a los discípulos. Y en cuanto a lo segundo que Jesús dijo, que iba a resucitar 3 días después, tampoco tenía sentido para ellos. Los judíos esperaban la resurrección de todos los muertos, o por lo menos la resurrección de los justos muertos. Pero no esperaban esa resurrección hasta el fin, hasta el día del Señor, hasta el fin de esta etapa del mundo. No esperaban la resurrección de un solo individuo que se daría mucho antes del final. Se supone que todos resucitarían juntos al final. Entonces no entendieron ninguna de las dos cosas que Jesús les dijo, que Jesús tenía que sufrir y morir y que Jesús luego iba a resucitar. Podemos entender la confusión de los discípulos. Una vez más, ellos se quedaron perplejos, confundidos. ¿De qué hablaba Jesús? Podemos entender un poco su confusión, pero debemos preguntarnos si hacemos lo mismo. Cuando Dios nos quiere decir algo, ¿estamos escuchando con mucho cuidado? Hoy, en este momento, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Le estoy escuchando? ¿Estoy dispuesto a que Dios me lleve a entender las cosas de otra manera? Si debo cambiar mi forma de comprender mi vida y el mundo y Dios, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Será que Dios quiere desbaratar mi comprensión de las cosas para que una nueva comprensión se me pueda abrir? En el caso de los discípulos, ellos aún no estaban listos para semejante cambio. Quizás nosotros tampoco, pero ojalá que sí. En el caso de los discípulos,
Su problema en entender a Jesús radicó en que seguían pensando solamente en sí mismos. Seguían pensando en su condición. Jesús captó que ellos habían estado discutiendo acerca de quién de ellos era el más grande, el más importante. Pero el seguidor de Jesús no debe ser interesado. No está con Jesús por lo que va a ganar, por el provecho o la ventaja que le puede dar. Los discípulos estaban pensando en su prestigio, en su estatus social. Hoy muchos piensan mucho en su autoestima. Muchos piensan que el Evangelio existe para que se sientan bien. Y en el peor de los casos, hay intereses económicos para el Evangelio. Todo esto nos puede impedir escuchar la voz de Dios. Jesús se entristecía, se sentía frustrado, se sentía desilusionado al ver que los discípulos solo pensaban en ellos mismos. Habían entendido solo la mitad del mensaje de Jesús. Si Jesús es el Mesías, nosotros seremos grandes en el reino de Dios. No habían entendido la otra mitad del mensaje. Jesús tenía que sufrir y morir para traer el reino. Y sus seguidores deben sufrir. A veces sufrir mucho, a veces morir para que el reino quede establecido. En Marcos, los discípulos van a durar varios capítulos más con la misma idea metida en sus cabezas, hasta que por fin verán la verdad asombrosa y abrumadora. Jesús hace algo para intentar despertarlos de su forma de pensar que está equivocado. Jesús toma a un niño y lo emplea como una ilustración, una ayuda visual, como buen maestro que es Jesús. Aparte del afecto familiar que un niño podía recibir, el niño no era muy valorado en el mundo antiguo. El niño no tenía prestigio ni estatus social. Jesús está enseñando con ese niño que los discípulos no van a recibir fama, ni prestigio, ni posición social por seguir a Jesús. Socialmente hablando, seguir a Jesús sería recibir menosprecio de la sociedad, no honor de la sociedad. Seguir a Jesús no es la forma de promover mi posición social, ni mi posición económica, ni mi posición política. La lógica de Jesús funciona así. Ante la sociedad, un niño no era nada especial, pero en el reino de Dios, si alguien fuera a darle la bienvenida a un niño o a la persona más humilde que está asociado con Jesús, esa persona estaría recibiendo a Jesús mismo y a Dios mismo. Al igual que si fuera a darle la bienvenida al apóstol más exaltado, igual estaría recibiendo a Jesús y a Dios. En el reino de Dios, entonces, entre un niño asociado con Jesús y el apóstol más exaltado, no hay diferencia. Todos los ciudadanos del reino de Dios son humildes. Todos los mensajeros del reino de Dios, aquellos que anuncian el evangelio de Jesús, son iguales para Dios. Todos son grandes para Dios y todos son pequeños para el mundo y menospreciados por la sociedad. En otras palabras, cualquier persona asociada con Jesús puede ser el medio de acceso a la realeza, de acceso al rey. Y cualquier persona asociada con Jesús puede ser el medio de acceso a la divinidad, de acceso a Dios. Es decir, los discípulos no son tan especiales en ese sentido. Esta lección es súper importante para nosotros. A lo largo de la historia, muchos han pensado que estar cerca de Jesús, ser muy consagrados a Dios, quizás sirviendo y
trabajando tiempo completo para Jesús, los hace más especiales. Pero aquellos que realmente han entendido el mensaje de Jesús saben que las cosas no son así. Jesús va a la cruz. Todo lo que se imaginaban los discípulos se vuelve al revés. Los grandes son pequeños y los pequeños son grandes. Los siervos son reyes y los reyes son siervos. Jesús está colocando todo al revés. La cruz pone todo al revés. Nosotros debemos aprender a pensar también al revés. Al contrario de cómo el mundo ve el poder, la gloria y el honor. Si vemos lo confundidos que estaban los discípulos, debemos mirar si también nosotros estamos confundidos. En el reino de Dios, el siervo de todos es el más grande. En el reino de Dios, el que más sufrió, el que murió en la cruz, el que se entregó para servir a los suyos, ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. Jesús, el más humilde, es el más grande en el reino de Dios.